Entonces, para dar un repaso de la clase pasada, vimos el tema de la vida de la iglesia. Entonces, eso se trataba un poco de los medios de gracia, de lo que tenemos. Normalmente los protestantes tenemos medios de gracia y lo que son los sacramentos. Vimos lo que es el medio de la gracia, que es la palabra de Dios. Y hablamos sobre el primer sacramento la clase pasada, sobre el bautismo. Vimos algunas cuestiones, su significado y algunas objeciones, digamos, por el bautismo de infantes. Entonces, vimos solamente dos medios de gracia y hoy vamos a ver los demás que faltan. Entonces, para esta clase, vamos a ver el siguiente sacramento. Bueno, para que recuerden, los protestantes solo sostenemos dos, que sería la cena del Señor, la siguiente que falta. Entonces, no sé si. Bueno. Dice así el libro: este segundo sacramento cristiano, denominado indistintivamente Cena del Señor, Santa Cena, Eucaristía, Comunión, Partimiento del Pan, tiene sus raíces en la última cena, cuando, la noche que fue traicionado Jesús, instituyó la cena como una ordenanza continua entre sus discípulos. El estudio de las pruebas pertinentes parece apoyar la idea de que la última cena era la cena tradicional de Pascua, a la que Jesús le dio un nuevo significado. Esta identificación facilita nuestra interpretación en varios puntos. Lucas 22:19 en adelante dice que este pan es mi cuerpo, haga esto en memoria de mí, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Jesús hablaba en arameo. Lo que entonces dijo, según la costumbre aramea, fue: este pan, cuerpo, que por vosotros es partido. En consecuencia, no debemos dar demasiada importancia. Aquí dice que es verbo, no sé si es verbo, la palabra es. Ahí que corrijan al señor. No me acuerdo si es un artículo o algo así. Estoy mal en español ya. Pero no estoy seguro si es un verbo, la verdad. Pero bueno, aquí dice que es verbo. La palabra es, entonces, porque habría sido omitido en el arameo y su significado librado a la inferencia. Otras construcciones similares deben guiarnos al decidir qué palabra usar al traducir. Por ejemplo, Gálatas 4:24 es una de ellas, que dice literalmente: estas mujeres, los dos pactos. Entonces, en este caso, convendría la palabra significa o representan. No tiene sentido decir que estas mujeres son literalmente los pactos. De hecho, hay algunas versiones que sí lo dicen, sí, pero no dan justicia a lo que realmente dicen en el idioma original. Sin embargo, más importante que estas comparaciones bíblicas es la cena pascual misma y la forma en que los judíos del siglo I entendían la relación con los eventos del Éxodo que la Pascua representaba. Eso lo vemos en Deuteronomio 16:3, otra palabra de domingo que es la que cuesta decir. Se creía que en la cena de Pascua los acontecimientos pasados volvían a hacerse realidad en el presente, de manera que, como lo expresaba el Mishnah, en cada generación un hombre debe considerarse como si él mismo hubiera salido de Egipto. Por eso, el pan partido por Jesús en la cena y la copa que tomó hablaban de su cuerpo y su sangre ofrecidos en sacrificio como medio para su nuevo éxodo. Y ahí están los... puede referenciarse en este versículo de Lucas. Y el establecimiento de un nuevo pacto. Puesto que se repetía la cena entre los discípulos, ellos suponían que compartían el hecho fundamental por el que se había establecido un nuevo pacto, o sea, la muerte de Cristo, y así participaban también de su bendición. Cualquier intento de identificar los elementos con la sangre y el cuerpo reales de Jesús sobre la base de un supuesto es original, o sea, de esto es mi cuerpo, es totalmente infundado. Sin embargo, el otro extremo, por el cual la cena no es otra cosa que un recuerdo simbólico, una especie de conmemoración cristiana de los caídos en las guerras, también queda en cuestión por este testimonio que implica una verdadera comunión con el Señor en su muerte, no simplemente un recuerdo mental. Entonces, aquí lo que está diciendo es que ambos extremos, uno que literalmente significa el cuerpo y la sangre de Cristo, y como el otro que es simplemente una cuestión, un recuerdo simbólico. Entonces, esas cosas no deberían estar dentro del pensamiento cristiano protestante en este caso.
Hacía tiempo que el antiguo pacto entre Dios e Israel había sido invalidado por la desobediencia y la apostasía de la nación, y ahí lo pueden ver en Jeremías. Entre las cenizas del viejo orden, Jeremías soñaba con un nuevo pacto, que Dios haría, en el cual su ley sería escrita en sus corazones y el pecado de ellos sería olvidado. Esta es la nueva relación, con su énfasis en la responsabilidad individual, la interioridad y el perdón total y definitivo que Jesús inauguró con su sacrificio. La copa del pacto tiene varias asociaciones en el Antiguo Testamento. En general, se refiere a la relación del hombre con Dios. Cuando esta relación es positiva, los cristianos disfrutan de una copa llena, y lo pueden ver en esos salmos. Pero si pecamos y nos alejamos de Dios, nuestra copa es amarga. La esencia de la amargura reside en que nos volvemos objeto de la ira de Dios, y es aquí donde probablemente debemos buscar el verdadero significado del relato de la cena. Esta era la copa de la que Jesús pidió ser librado en el Getsemaní en Lucas. Está en Lucas 22, 42 y 43. Así que el nuevo pacto, con toda la bendición que implica, no se inaugura en forma liviana o fácil. Solo cuando se enfrentan las horribles consecuencias de la relación rota del hombre con Dios, soportando la ira divina contra el pecado, se puede actualizar el nuevo pecado y traer redención a la humanidad pecadora. Así como los judíos debían repetir continuamente la cena pascual, siempre confesando de nuevo su dependencia del hecho histórico de la redención y apropiándose de sus beneficios, la Iglesia, en la repetida celebración de la Cena del Señor, da testimonio del gran hecho histórico de la redención que le sirve de base, y vuelve a probar cada vez, por medio de la fe, los beneficios de ese sacrificio santo. Cada relato de la cena dirige nuestro pensamiento hacia adelante, hacia el fin del mundo. Mateo y Marcos registran el dicho de Jesús que no volvería a probar del fruto de la vid hasta beber lo nuevo en el reino venidero. Lucas relata el dicho de Jesús, me imagino que aquí en lugar de dicho, porque nosotros pensamos que es un dicho, es como una frase célebre o algo así. Lo que dijo Jesús. Relata lo que dijo Jesús en el mismo contexto de lo que los discípulos comerían y beberían a mi mesa en mi reino. Pablo agrega que la cena debe celebrarse hasta que Él venga. Entonces, la cena en el pensamiento de Jesús debe celebrarse en anticipación deliberada y consciente de la futura plenitud del reino de Dios. R.P. Martín dice que le agregó, cito aquí, le agregó a Dios la nota de hasta la vista. Cierro citas, cierro citas, estoy metiendo ahí el inglés. Las celebraciones actuales de la Santa Cena, especialmente en las tradiciones católicas y protestantes, han perdido mayormente, esta dimensión bíblica de gozosa anticipación de la comunión perfecta que nos espera al regreso del Señor. Las iglesias ortodoxas históricamente han logrado a veces una comprensión más grande de esta dimensión, surgiendo en parte de su enfoque en la resurrección. A menudo los primeros anabaptistas también lograron esta nota de anticipación gozosa a través de su énfasis en la cena como una ocasión de compañerismo y celebración. Así que, como alternativas al punto de vista católico romano, los reformadores protestantes formularon 3 líneas distinguibles de interpretación que en términos generales siguen siendo las principales opciones en la interpretación protestante actual de la cena. La primera sería el concepto romano. En la misa, los elementos del pan y el vino, cuando son consagrados debidamente por un sacerdote apostólicamente ordenado, se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Cierto es que retienen sus propiedades de sabor y forma, pero en su sustancia no son otra cosa que el verdadero cuerpo y la verdadera sangre de Cristo. Esto se conoce técnicamente como la transubstanciación. Y ahora sí pude. En reconocimiento de esto, el sacerdote levanta la hostia, que en latín se dice lo mismo, pero significa como víctima sacrificial, para que sea adorada por la congregación.
Se dice que los que participan han comido del cuerpo y la sangre mismo de Jesús. Las raíces de este concepto residen en el filósofo pagano Aristóteles y operan en un marco de ideas claramente ajenas a un judío como nuestro Señor. También parece oscurecer e incluso desafiar la insistencia decisiva en que el único sacrificio expiatorio fue hecho de una vez para siempre en el Calvario. Y esto lo podemos ver en los capítulos de Hebreo. Y además, la pretensión de que el sacerdote ofrece a Cristo en el altar no puede sonar menos que cercana a ser blasfema a los oídos bíblicamente sensibles. Otro aspecto no bíblico de la práctica católica romana es la comunión de una sola especie, por la cual solo el pan o la hostia se ofrece a la congregación y el vino se limita al sacerdote. Sin embargo, del Concilio Vaticano II, a comienzos de la década de 1960, se ofrece el vino al laicano en algunas ocasiones especiales. He visto que Edgar Pacheco dice que solo se da la hostia, pero sí, por ejemplo, cuando yo era católico, sí, y estaba comentando con mi mamá, que la hostia la metían, la sumergían en el vino. Entonces yo recuerdo que cuando probaba la hostia se sentía todo el alcohol, digamos, yo a mis, ¿qué? 13 años, por ahí, 8 años. Entonces sí recuerdo que, digamos, en la hostia sí, sí se sentía el alcohol del vino. Claro, el sacerdote se manda toda esa copota. Así que el siguiente concepto que vemos sería el concepto luterano. Lutero rechazó la transubstanciación y afirmó que el cuerpo y la sangre de Cristo están presentes en y bajo los elementos del pan y el vino. No hay cambio alguno en la sustancia de los elementos, pero cuando los comulgantes participan físicamente de ellos, en realidad reciben el cuerpo glorificado de Cristo que está presente en todas partes. Es decir, hay una verdadera presencia de Cristo en la cena localizada en los elementos que sin embargo no cambia de naturaleza. El siguiente concepto sería el zwingliano. El zwingliano, no sé cómo se pronuncia. Zwingliano o zwingliano, pero bueno. Esa posición sostiene que la cena es puramente simbólica. Recuerda vivamente a los comulgantes de lo que Cristo ha hecho por ellos en la cruz y llama a la rededicación de la vida a Dios a la luz del Calvario. Cristo está presente solo en el sentido y en el grado en que siempre está presente para el creyente por medio del Espíritu Santo que mora en él. Y luego el último sería el concepto reformado. Parece que falta el concepto metodista. No sé si le faltó al autor, pero creo que también está, hay un concepto del metodismo. Pero bueno, concepto reformado dice que el Calvino sostuvo que se participa realmente de Cristo en la cena cuando el comulgante viene con verdadera fe, aunque es el Cristo total en carne y espíritu de quien se participa. Se hace hincapié en el aspecto místico y espiritual de la comunión con Cristo por medio del Espíritu Santo. Por el Espíritu, la Iglesia celebra en la cena la experiencia de la comunión con su glorificada cabeza y Señor, y a alimentarse de Él para el sustento de su fe. Así que en resumen, la Santa Cena es una de las herencias que Jesús legó a su Iglesia. Es un regalo para nosotros y debe ser mantenido y celebrado desde ese punto de vista. El hecho de dárnoslo reflejó claramente cuán importante lo consideraba Él mismo para la vida de su pueblo a través de los siglos. A pesar de las controversias que ha ocurrido tristemente, es necesario que vengamos a la cena hoy con acción de gracias y en la convicción de que tiene mucho que contribuir a nuestro crecimiento cristiano. Una forma útil de recoger su significado es verlo en los términos de los tres tiempos pasado, presente y futuro. El pasado podemos ver la Santa Cena que señala hacia atrás al amor indecible de Dios en Cristo en el sacrificio de Jesús. Aquí encontramos el corazón mismo de Dios y somos inducidos una vez más por su gracia increíble a rendirle culto, maravillarnos y adorarlo. El presente, la Santa Cena, entonces, es un lugar de acuerdo con nuestro Señor resucitado. Afirma una vez más su amor hacia nosotros y el perdón que Él compró a tal costo. Aviva nuestro amor recíproco y profundiza nuestra fe y compromiso con Él. Se encuentra con nosotros también en los hermanos y hermanas que nos rodean en la mesa y a quienes abrazamos de nuevo dentro de la familia de Dios.
Y en el futuro, la Santa Cena nos eleva más allá de los horizontes inmediatos de espacio y tiempo a la compañía más grande del cielo y ensaya la gloriosa cena de bodas del Cordero cuando Él venga. Entonces, lo más importante creo que para nosotros es, bueno, la verdad es que todo es importante, pero de nuevo, recordamos en el pasado lo que hizo Jesús, lo hacemos en el presente como una forma de adoración y obediencia a sus estatutos. Y también para el futuro, recordamos que cuando Él venga, vamos a sentarnos junto a Él y beberemos de nuevo junto a Él en la cena de bodas, en las bodas del Cordero. Ya el siguiente medio de gracia, sería la oración. El Antiguo Testamento tiene numerosos ejemplos de la bendición de Dios sobre su pueblo en respuestas a sus oraciones. Es profundamente instructivo observar el lugar destacado y constante que tenía la oración en el ministerio de Jesús y la manera en que los apóstoles, tanto en sentido colectivo como individual, siguieron su ejemplo. Entonces, ahí están todos esos versículos para que puedan repasarlos después. Sin embargo, Jesús no dejó el asunto únicamente al ejemplo. Instruyó a sus discípulos para que fueran hombres de oración y les enseñó cómo proceder. Hay asimismo repetidas exhortaciones en los escritos apostólicos posteriores. Por supuesto, no oramos simplemente porque nos hace bien. La oración equilibrada abarca la adoración, la acción de gracias a Dios, la intercesión por otros, además de la petición personal. Sin embargo, se nos insta claramente a acudir con frecuencia a Dios y a solicitar su ayuda y bendición ante el privilegio que significa vivir por Él y servirlo en este mundo. Bueno, en uno de los mensajes al David que le mandé una vez en el seminario teológico que estoy recibiendo en la iglesia, eh, estamos viendo la oración y cómo hay 4 tipos de oración. La primera, digamos, que uno aprende es la oración de confesión, que es la cual uno demuestra a Dios sus pecados y lo arrepentido que uno está. Digamos, es una forma de ser transparente con Dios, diciéndole las cosas malas que ha hecho. La segunda sería la oración de petición, que todo el mundo conoce, que es pedirle algo a Dios. Una de las cosas que uno aprende es que, por ejemplo, la oración que nos enseñó Jesús en el Padre Nuestro, podemos ver 6 peticiones. 3 de ellas son peticiones a Dios, de cómo uno quiere que, por ejemplo, habla de la iglesia, bendice a Dios, y otra cosa ahí, no me acuerdo ahorita. Y también hay otras peticiones, pero para nosotros. Entonces, ahí en las lecciones aprendimos que hay que tener un buen balance y no tener estas peticiones tan egoístas sobre uno. Pedir a cada rato sobre uno y olvidarse lo importante también que lo que es la iglesia o también cuestiones del trabajo de Dios y el Espíritu Santo sobre la vida de las demás personas y cosas así. Entonces hay que tener un buen balance. Está también entonces la oración de la adoración. O sea, uno es prácticamente exaltar el nombre de Dios y adorarlo por lo que Él es. Y por último está la acción de gracia que vemos aquí, que es una forma de agradecer a Dios por todas estas cosas. Una de las cosas que el molinismo, si usted no sabe qué es el molinismo, le recomiendo ver clases pasadas que habla un poco sobre esto, en los atributos de Dios de la omnisciencia. Una de las cosas que ha servido el molinismo sobre el asunto de la oración es como la cuestión de cómo, si pensamos, digamos, que Dios ha establecido un universo, normalmente técnicamente se le llama mundo, se ha establecido un mundo con todas las independencias, todas las formas en que una criatura actuaría en cada situación. Podemos pensar que el plan de Dios ya está situado de una manera que fue determinada desde la creación del mundo. Y simplemente estas cosas pasan por, por el libre albedrío del hombre y obviamente por pequeñas cosas que Dios interactúa personalmente. Bueno, normalmente se le llama actualizaciones débiles y actualizaciones fuertes. Entonces, si pensamos que el plan de Dios ya está determinado desde el decreto creativo de Dios, ¿cómo la oración entra en el plan de Dios, siendo que ya fue después del plan creativo? Bueno, desde
siendo después de lo que creó Dios, ¿verdad? Todas las cosas que van a suceder. Obviamente aquí no estoy hablando sobre un fatalismo, perdón. No estoy hablando de una manera fatalista. Obviamente están las cuestiones del libre albedrío, pero digamos, sabemos que la, Dios sabe, Dios toma en cuenta estas cuestiones. Entonces hay un plan tomando en cuenta este libre albedrío. Pero cómo la oración entra, porque mucha gente cree de esta manera fatalista que, que las oraciones no podrían cambiar el plan de Dios. Y de hecho hay muchos reformados como R.C. Sproul que dice que lo único que cambia la oración es a uno, ¿verdad? Y nuestra dependencia de Dios, pero que nunca cambian la forma en que Dios tiene planeado todo. Pero creo que el molinismo responde muy bien a esto, porque sabemos que si Dios siendo omnisciente, eh, sabiendo todas las formas en que uno actuaría en cualquier mundo posible, Él escogió un mundo en el cual toma en cuenta las oraciones que todavía no son hechas, pero que Él las conoce debido a su omnisciencia. Entonces creo que eso responde muy bien que Dios, al hacer un mundo, y lo importante de la oración, ¿verdad? Lo importante de la oración de que hay que hacerla siempre porque Dios está tomando todas nuestras oraciones, de las cuales muchas de ellas fueron incluidas en el plan de Dios antes de todo que se creara todo esto. Entonces creo que el molinismo es la mejor solución a estos problemas eh, que el fatalismo, el determinismo, digamos, reformado, ¿verdad? Entonces, para aquellos que hayan tenido algún problema sobre esta duda de cómo la oración cambia las cosas y si cambia o no, creo que el molinismo es la mejor solución a esto. Cerrando el paréntesis ya de esto, vamos a continuar con lo que dice el libro. Tampoco debemos descuidar la oración colectiva. Hay promesas de bendición especial asociadas a la intercesión colectiva, como lo describió la iglesia primitiva, y están todos esos versículos. Para no mencionar de qué manera periodos regulares de oración con otros cristianos pueden insuflar, esto significa como una motivación, como motivar, nueva vida y fuerzas a nuestras intercesiones y peticiones a menudo débiles y vacilantes. Es dudoso que haya habido algún avivamiento genuino en la iglesia a través de los siglos que no haya precedido y acompañado por la oración personal y colectiva ferviente. Las escrituras prometen que Dios oye y se complace en contestar tales oraciones, y eso es una de las cosas que el molinismo puede responder mejor. La respuesta no siempre vendrá precisamente en los términos que desearíamos, pero debemos estar seguros de que será de acuerdo con nuestro mejor interés y una expresión de su profundo amor por nosotros. Además, aunque no la buscamos por esa razón, está esa gracia que nos llegará como resultado del tiempo que pasamos con Dios en oración. No es algo que se percibe inmediatamente, ni se puede calificar directamente, y con seguridad es para nuestro bien que sea así, para que no busquemos a Dios simplemente por lo que nos puede dar. Sin embargo, la historia cristiana confirma claramente que una vida en la que la oración es un ejercicio regular y serio es una vida que conocerá mucho de la paz y el poder de Dios. El siguiente medio de gracia sería la comunión. La comunión con otros en el cuerpo de Cristo es un medio de gracia poderoso para el pueblo de Dios. Dios nunca pensó en la vida cristiana como una vida aislada, más bien en realidad es una locura intentarlo. De vez en cuando aparecen circunstancias que privan a un cristiano de este medio de gracia. O sea, hay personas que le está costando encontrar una iglesia que sea verdadera, ¿verdad? No esas cochinadas, ¿verdad? Que hay un montón de iglesias así. Pero podemos confiar en que el Señor no dejará a ninguno de sus hijos despojados de su consuelo y su presencia en esas circunstancias. Pero donde se nos ofrece esta comunión, el rechazarla implica exponernos al desastre espiritual. En este sentido, es evidentemente significativo que la mayor parte de la enseñanza bíblica directa sobre la vida cristiana está dirigida a iglesias, es decir, a grupos colectivos de cristianos. Ese es el contexto, o sea, una comunión solícita, protectora y de oración, en que Dios pretende que se viva la vida cristiana. Con relación a esto,
No simplemente debemos reconocer la obligación de otros cristianos de proveer este contexto para nuestra vida y crecimiento cristiano, sino que también debemos hacer nuestra parte en el apoyo y el sostén de los demás miembros de nuestra iglesia. Y esos están los versículos. El último medio de gracia sería el sufrimiento. La iglesia está llamada a conformarse a su cabeza y Señor, en particular en su sufrimiento y su rechazo. Y podemos ver todos estos versículos sobre la muerte de Cristo en la cruz, ¿verdad? Así como la cruz fue determinante en la vida y el ministerio de Jesús, debe serlo en la vida y la misión de su pueblo. La iglesia es la comunidad de la cruz. En consecuencia, el sufrimiento es un sello fundamental de un testimonio cristiano vivo según el Nuevo Testamento. La palabra griega para testigo es martir, de donde se vería el término mártir en español. Para cumplir su propósito de conformar la iglesia a la imagen de su Señor y de liberar su testimonio más plenamente en el mundo, Dios utiliza el sufrimiento, tanto colectivo como individual. Y les dejo de tarea ver esos versículos, son muy buenos. Nos habla cada uno de cómo debemos soportar las pruebas, cómo Dios así como un padre castiga a sus hijos, también Dios nos castiga de manera por medio del sufrimiento, pero aunque sabemos que a veces los padres lo hacen de una manera egoísta o no tan buena, sabemos que por Dios cuando castiga es para nuestro bien. Y cómo hay una recompensa por medio del sufrimiento y cómo Dios nos está viendo todas esas cosas que pasamos debido a nuestro amor por Él. Entonces, terminando ya esta parte, esta clase, vamos a ver los versículos, los pasajes bíblicos que referencia a todos los medios de gracia, la palabra de Dios, el bautismo, la cena del Señor, la oración, la comunión y el sufrimiento. Y para las personas que quieran hacer un cuestionario, un devocional, necesitan las preguntas 4, 5, 6, 7 y 8. Por supuesto, la bibliografía. Aquí pusieron un pollazo de bibliografía. Primera vez. Pero hay bastante contenido sobre esto en los libros. ¿Le gusta el Slinglio? A mí no me gusta tanto. Yo sí prefiero un poquito más. O sea, sí es algo simbólico, pero por lo menos tenerla que está presente Jesús en la cena del Señor. Que sí, siento que sí, no dejar la presencia de Dios de lado. Decir lo que, mira, es que Dios es omnipresente, entonces siempre está presente. Creo que como que no agarra bien. Yo tengo entendido que Dios ya no castiga en estos tiempos. Es que si miramos, por ejemplo, miramos los versículos y dice Hebreos 12, 4 al 13. Dice, porque todavía en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. Además habéis olvidado la exhortación de como a hijos se os dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es para vuestra corrección que sufrís. Y exactamente aquí está. Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarlos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino es de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. Por tanto, fortaleced las manos débiles y las rodillas que flaquean, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que la pierna coja no se descoyunte, sino que se sane. Entonces sí,
Sí, no, yo creo que sí es mejor pensar que Dios todavía nos disciplina por medio del sufrimiento. No debemos pensar que es el diablo cochino que cada rato nos quiere joder la vida, ¿verdad? Aunque puede ser también así, porque en Job Dios utiliza el diablo para el sufrimiento, ¿verdad? Pero también es Dios que nos quiere disciplinar. Sí, sí. También está. Y no, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Sí, porque yo recuerdo que ya no encuentro yo. Alguien había hecho un análisis de si Dios nos castiga todavía en estos tiempos y analizaba tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Y recuerdo que llegaba como a una conclusión así como que agnóstica, como que no había como que algo así sólido, ¿no? Que podías encontrar argumentos tanto de una postura como de la otra, ¿no? Y yo me inclino a pensar, ahorita le traté de buscar el artículo, pero no lo encuentro yo. Estaba padre, pero no recuerdo bien de dónde era. Porque creo que también ahí se abordaba la decisión, cuándo sabes que en ese momento es que sería como una intervención así de Dios en tu vida, en el momento de que tú estás haciendo algo malo, llega Dios y te castiga, pero a veces el paralelismo no funciona igual, porque se suele decir, mira, como un padre que castiga a su hijo porque lo ama, pero al menos el padre te dice por qué lo está haciendo y por qué ya no debería de hacerlo. Pero el problema con eso es porque Dios no nunca nos va a decir en qué momento nos está castigando o por qué lo está haciendo, ¿no? Sino que solemos, cuando pasamos por algo malo, o una de dos, o la gente dice, o Dios me está castigando, o es el diablo, que estoy en medio de una tribulación, en medio de un ataque, o también está la otra, puede ser que simplemente estás pasando por una mala racha. Y la idea es, por cómo saber entonces que realmente esto es que Dios está metiendo la mano aquí en mi vida para mejorarme espiritualmente, ¿no? Y eso es lo que a mí me pone a pensar de cómo saberlo, cómo sabes cuáles son una de esas tres. Puede ser castigo, puede ser que sea algo totalmente normal de esta secuencia de cadenas que nos lleva del pasado determinadas, ¿no? O sea, si estás pasando por un mal momento es porque hay una serie de causas anteriores que te llevaron a esa situación. Puede ser también un ataque, ya sabes, del maligno, ¿no? Porque también esa es una posibilidad. Se habla de que el Satanás va a estar atacándote. Entonces, ¿cómo saberlo, no? Esa sería mi pregunta. De cómo saber cuál sería en una y cuando. ¿Cómo saber si Dios nos está castigando o no? Sí, bueno, más bien yo preguntaría si importaría saberlo o no. Porque hay muchas veces que no es necesario una cuestión directa para saber lo malo que uno estaba y saber que un medio de sufrimiento me hizo aprender a hacer algo correcto. Yo, por ejemplo, voy a contar lo mal que pasó mi mamá después de la separación de mi padre. Y sin embargo, eso fue fue el medio por el cual nos acercamos a la iglesia, yo y mi mamá. Entonces, si yo lo pienso ahorita, no me fue necesario que Dios me dijera, no sé, telepáticamente, que la razón por la que su papá, a mis 7 años, por ejemplo, o 8 años, no me acuerdo cuántos tenía, creo que 13, no sé cuántos, que la razón por la que mi padre se separaba de mi mamá es porque él quería que yo me uniera más a él por medio de la iglesia y así pudiera asistir y lo conociera más y en un futuro yo estuviera aquí enseñando gente y cosas así. Me fue necesario
que Dios me dijera eso como para yo aprender después lo bueno de una cuestión de sufrimiento. Entonces yo siento que no es necesario a veces. Y, y me imagino que todas esas cosas, pronto Dios nos, imagino que estando con Él en la nueva tierra, podemos sacarnos de estas dudas, pero no siento que sea un factor necesario para poder aprender de sufrimiento, creo que sería como mi respuesta. Va. Me late cacahuate, ¿no? Sí, pero digamos, si aquí el autor de Hebreos, que no sabemos quién es todavía, no sé si ya se descubrió quién es, hace la comparación de un padre a su hijo que disciplina, y podemos pensar que Dios ya no castiga de esa manera y que viene con un ejército de Dios ahí, como Israel, a invadir, no sé, ahí Europa o algo así. No creo que castigue de esa manera, ¿verdad? Hoy, pero creo que podemos entender que cada sufrimiento que pasamos, podemos entenderlo como esas tres formas que usted dice, ya sea por Dios. Si es por el diablo, yo creo que para que el diablo haga algo tiene que pedir permiso. O al menos eso es lo que nos sugiere Job. O también por negligencia de nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, que yo paso mal económicamente porque me compré una computadora de $3,000, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí es y se está sufriendo por eso por tonto, ¿verdad? Eh, Sí, creo que lo que acabas de mencionar es a lo que me preguntaron hace tiempo y lo que viene del artículo, lo que mencionaste es de si que creo que es que hay predicadores, no sé si Alducin sea uno de ellos, de que pasó tal tragedia en tal lado, ¿no? Creo que lo último que pasó fue lo del terremoto, ¿dónde fue? Irán, algo así, ¿no? Y mucha gente, pues, murió y nunca faltaron ahí. Ah, es que Dios por fin les mandó un terremoto por idólatras, por andar adorando al Dios del Islam y eso. Y eso recuerda que también, si también eso era posible, si Dios castiga de esa manera, digamos, todavía a nivel mundial ciertos países, zonas donde se darían este tipo de cosas, ¿no? Como que por cada catástrofe, ¿no? sí, Me parece que eso era lo que abordaba este artículo en el sí, castigo en este aspecto más a nivel mundial, a ajá, diferencia del nivel personal como nosotros, ¿no? Que ya somos cristianos, que ya hemos creído. Ajá, creo que esa era la diferencia, como bien acabas de sí, decir. sí, de hecho, me acabo de acordar ahora que dices eso, que yo hice una clase del mal, exactamente respondiendo a eso. Creo que en la primera parte de si no hay personas malas. Ah, que sí. Entonces hay una sección por ahí del minuto 20. Entonces habla de, de Lucas 13, 1 al 5. Entonces dice, en esa misma ocasión había allí algunos que le contaron acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con la de sus sacrificios. Respondiendo Jesús le dijo, ¿pensáis que estos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque sufrieron esto? Os digo que no, al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿O pensáis que aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y lo mató eran más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo que no, al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces, bueno, yo hablo en esa clase un poco sobre lo que... ¿Quiénes fue? Sí, D.A. Carson, los puntos que habla sobre él. Que, si no me recuerdo, no voy a revisarla, ahí puede revisarla después. Que una de las cosas que habla Jesús es que primero estos castigos, bueno, estos sufrimientos no son porque por Dios ni tampoco son cosas que Dios hace como castigo o porque las personas se lo merecen. Dice aquí que acaso
eran por pecadores que sufrieron esto o que eran por deudores y dice que no. Sin embargo, le pasó esta cosa trágica. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús al responder sobre los desastres naturales o las cosas increíblemente fuertes, por ejemplo, estos terremotos? Dice que todos esos acontecimientos son momentos donde uno se tiene que arrepentir. O sea, si no se arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces, digamos, Jesús aquí nos enseña que todas esas cosas son medios por el cual Dios podría utilizar para que la gente se arrepienta. Pero no es porque es una forma de castigar o es una forma de decirle a la gente que le pasa eso porque se lo merece, cosas así.